Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada sobre sustentabilidad urbano-ambiental y cambio climático. Frente a los conflictos ambientales cada vez más notorios, el cuidado del agua, su uso racional para garantizar el desarrollo de la vida urbana, es un aspecto central de los desafíos presentes y futuros de los habitantes de las ciudades. Sobre este tema compartirá con nosotros el ingeniero Miguel Mérida su experiencia desde Obras Sanitarias Sociedad de Estado Mar del Plata, Batán. Ingeniero, buenas tardes. Ante el cambio climático y cuáles serían las mitigaciones que podríamos llegar a realizar. De aquí en adelante pasamos a un concepto que está muy de moda hoy día, que es la sustentabilidad, es decir, cómo podemos hacer sustentable a la ciudad, cuáles serían las acciones en proceso y cuáles son las acciones a realizar para que esto sea verdad. Bueno, lo más fácil es definir el agua, en realidad es lo más difícil, porque el agua, ya empezamos mal porque cuál de las tres que está ahí arriba es el agua, ¿no? Son varios isótopos, así que tenemos el primero, que es el agua, que es el 99,99, el deuterio, y el otro que es el más chiquitito, que es bastante útil para la conformación de la idea de agua, es hidrógeno 2, oxígeno 18, etcétera, etcétera, etcétera. Esto desde el punto de vista de la fórmula molecular, esto desde el punto de vista de cómo es la molécula. Después sabemos que el agua es un elemento con características especiales, por ejemplo, es un solvente universal, se expande cuando se lo enfría, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabemos que es esencial para todas las formas de vida. Ahora, esto, en general, no tiene la debida atención y se la ha desvalorizado a tal punto de no tener ningún inconveniente en contaminarla. Acá encontré una frase que me mandaron el otro día por internet que me parecía interesante, que dice: la única prueba posible de la existencia del agua, la más convincente, es la más íntimamente verdadera, que es la sed. Es decir, uno cuando le da valor al agua cuando tiene sed únicamente. Bueno, ¿cuáles serían los índices a tener en cuenta al hecho de no pensar nada más en la sed? Uy, acá se me escapó para el otro lado. Vamos uno para atrás. Ahí está. Fantástico. La disponibilidad es el primer índice a tener en cuenta, es decir, qué cantidad de agua tenemos disponible para utilizar. La carencia o el exceso tiene que ver con lo que está disponible a nivel de piso, digamos. Porque puede haber agua disponible en un acuífero, pero no se la puede sacar. Por ejemplo, el acuífero Guaraní pasa eso. Tenemos un volumen muy grande de agua para extraer, pero hasta que uno no hace la perforación no puede sacarla. Calidad y obviamente la contaminación. Esto nos interesa tanto en forma actual como futura. Y acá tenemos, dentro del programa que está teniendo OCE y la municipalidad, el programa BID de Ciudades Emergentes y Sustentables, tenemos una de los índices, que este es el que corresponde al agua, nada más. Como verán, tiene el punto 1. Acá el BID sí toma el agua como una cosa importante. El tema es el agua y acá tenemos los subtemas. No sé si de ahí alcanzan a ver porque están un poquito lejos ustedes, ¿no? ¿Sí o no? Bien, a ver. Estamos en la era digital, así que es binaria la cosa. Tiene que ser sí o no. ¿Sí o no? Bueno. El punto 1 es cobertura de agua, se mide como porcentaje de cobertura del agua. En el caso de Mar del Plata tenemos el 93% de cobertura. Y acá adelante figuran lo que se llaman los semáforos, es decir, verde, amarillo, rojo. Espero que no haya ningún daltónico por ahí. El de la izquierda es verde, el del medio amarillo y a la derecha rojo. Y de acuerdo a eso tenemos los porcentajes, del 90 al 100, del 75 al 90 y mayor del 75. Después tenemos eficiencia en el uso del agua. Acá el arquitecto Pozobán después va a hablar del tema. Es el consumo anual de agua per cápita. En el caso de Mar del Plata es 364,71 litros por persona a día. Acá tenemos que tener en cuenta que para tener un semáforo verde tiene que ser entre 120 y 200. Es decir, que estamos gastando por lo menos el doble de lo que tenemos que gastar. Después, eficiencia en la prestación del servicio de agua. Esto es como nos juzga el BID a OCE. Es la continuidad del servicio, en el caso nuestro es de 24 horas. Calidad del agua, 96,59%. Es decir, acá se analiza todos los ensayos, o sea, todos los
muestreos de laboratorio, y el agua no contabilizada, que para el que no está en la jerga es directamente las pérdidas. Si tuviéramos medidores, el agua no contabilizada es la diferencia entre la producción y lo que marcan los medidores. Y después la disponibilidad del recurso hídrico. Bueno, acá con el BID tuvimos bastantes idas y venidas, hemos tenido varias discusiones. Ellos acá ponen el número de años remanentes con balance de agua positivo. En ese caso nosotros tendríamos 9 años de agua disponible, pero en realidad esto no corresponde para un acuífero costero, porque esto es para un acuífero que está mediterráneo. Si suponemos, por ejemplo, el acuífero del Suquía en Córdoba. Entonces uno dice, bueno, extraigo más agua que la que tengo disponible y de esa manera sabemos la cantidad de años que tenemos de posibilidad de consumo. En el caso de un acuífero costero eso no puede ocurrir, porque si yo extraigo el agua, inmediatamente se me mete el agua de mar. Entonces acá tuvimos algunas modificaciones y llegamos a una posibilidad de poner este indicador, y además hay 3 subindicadores que corresponden. Uno a intrusión salina, que después lo vamos a ver qué significa. Otro en la cantidad de hectómetros cúbicos, o sea, millones de metros cúbicos disponibles. Y un tercero que corresponde a la calidad del agua del acuífero, porque si nosotros extraemos mucho, cambia la calidad porque se ingresa el agua de mar. Bueno, ahora pasamos al cambio climático. Uno dice cambio climático. Bueno, ¿qué es cambio climático? Hay miles de definiciones de cambio climático. Por ejemplo, como dije cuando empecé la charla, no quisiera que hoy cambie el clima, porque hoy está hermoso como está. De hecho, mientras lo estaba esperando ustedes, estábamos afuera en la plaza, pues estaba fantástico. Pero en realidad, lo que se define acá como cambio climático, estuvieron varios años los del IPCC para determinarlo, en el año 95, fue el cambio del clima, tal como se entiende en relación con las observaciones efectuadas, se debe a cambios internos del sistema climático o de la interacción entre sus componentes, o a cambios de forzamiento externos debido a causas naturales o actividades humanas. ¿Cuáles son los forzamientos? Por ejemplo, un volcán. Un volcán emite dióxido de carbono, sulfuro, nitrógeno, y eso provoca una modificación en la atmósfera superior, que eso va a cambiar el clima. Cuando estamos hablando de esto, es por ejemplo un invierno nuclear. Podemos llegar a tener que durante años no va a haber sol. Eso ya ha pasado varias veces en la humanidad. Hace 12.000 años un volcán se llamaba Toga, que estaba cerca de la isla de Java, provocó eso. Y hubo sedimentos en India de 25 metros de espesor, producto de lo que fue cayendo de las cenizas de ese volcán. Eso sería un cambio natural. ¿Un cambio forzado cuál sería? Un cambio forzado sería las emisiones de CO2 producto de toda la industria. Bueno. Y acá lo que se advierte es que en las proyecciones de cambios climáticos que veremos a posterior, se suele tener en cuenta únicamente la influencia surgida por el clima por aumentos antropogénicos generados por el hombre, de los gases de efecto invernadero y por otros factores relacionados con los seres humanos. En realidad, el efecto invernadero, acá está a través de una slide justamente del IPCC, está visto en 2 fases. Del lado izquierdo, creo que es izquierdo para ustedes, sí, del lado izquierdo, tenemos la bonanza de los gases de efecto invernadero, es que no podría existir la humanidad si no hubiera gases de efecto invernadero. Pero del lado derecho, o de la otra mano, tenemos la posibilidad de cambiar el clima de tal manera de no poder revertir la situación y quedar en un conflicto por toda la humanidad. De esto a esto hay diferencia solamente de 5 grados entre uno y otro, que eso es lo que justamente se está previendo como un problema. Bueno, no voy a ponerme a explicar qué es el efecto invernadero porque lo conocen y bueno, si no entren en Wikipedia está bueno. ¿Cómo funcionó la civilización, que podemos decir industrial, respecto a los gases de efecto invernadero? Esta transparencia está muy buena porque va viendo cómo sube los gases de efecto invernadero en función de cómo va aumentando la sociedad desde el punto de vista industrializado. Para 1870, cuando arrancaba la Revolución Industrial arrancó en 1790, pero bueno, cuando estaba ya en todo su furor, teníamos alrededor de 290 partes por millón de gases de efecto invernadero, en este caso CO2.
A medida que transcurre el tiempo, están las dos guerras mundiales, 1955, 320 partes por millón, luego de la Segunda Guerra, y vamos avanzando, acá están las crisis del petróleo, 1977, etcétera, vamos avanzando y llegamos al año 2000 con 370 partes por millón. Uno diría, bueno, ya en el año 2000 la civilización estaba bastante avanzada desde el punto de vista tecnológico, que no podría aumentar más. Esta página se llama co2now.org. Si quieren, mírenla, está todos los días cuánto es la cantidad de partes por millón en la atmósfera de CO2. Y a sorpresa de todos, como ven acá, septiembre del 2012, 391.07. ¿no? Y bueno, acá está, creo que el 1 de octubre, por acá. Acá está, datos hasta el 1 de octubre. ¿Cómo afecta eso? ¿O cómo podemos determinar la afectación entre aumento de gases de efecto invernadero y aumento de la temperatura, en primera instancia? Bueno, esto es a través de lo que se llama modelo de circulación general, que es cómo funciona la atmósfera y los océanos para absorber el CO2 o para transportarlo a la atmósfera superior y provocar la pantalla que impide que después salga la radiación ultravioleta, que es lo que hace el calentamiento. Bueno, alguna vez alguno de ustedes ha estado en un invernadero, ¿no? Donde hay plantas y adentro del invernadero efectivamente hace mucho más calor que fuera del invernadero. Bueno, esto es lo mismo a nivel atmosférico. Entonces, lo que han hecho acá nuestros amigos los ingleses es desarrollar un modelo que se llama HAD-CM3, amigo entre comillas, ¿no? Pero bueno, HAD-CM3, para esto sí son amigos. Y este modelo lo que hace es tener celdas que van tomando el intercambio, tanto horizontal como vertical, del calor, la humedad y la dispersión y difusión entre esas celdas. Y eso mismo lo relacionan con celdas que están colindantes con ella. De esta manera hay un intercambio horizontal y un intercambio vertical. Este modelo, como dice acá, tiene varios niveles, 19, y tiene una resolución, otra vez con esto vamos para atrás, ahí está, ya aprendí. Tiene una resolución de 96 por 73 celdas en todo el mundo. Eso, como está puesto acá, representa aproximadamente a la latitud que estamos nosotros, 280 por 240 kilómetros de celda. Para que tengan una idea, General Porredón, si tomamos un cuadrado, porque General Porredón está medio como girado, digamos, ¿no? Está así. Entonces, si tomáramos un cuadrado de norte a sur, como dice acá abajo, representaría 62 por 46 kilómetros. Es decir, es muchísimo más chiquito que la celda mínima que establece el modelo. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo hacemos para pasar del modelo a una situación de ciudad? Lo que dan estos modelos, una vez analizada toda esta cuestión, es, por ejemplo, el cambio en el promedio anual de la superficie, la temperatura del aire al nivel de superficie, comparando el año 60 al 90 y lo que daría en el 2070 a 2100. Como verán ustedes acá, el verdecito significa que habría 2 a 3 grados más de temperatura. Y si pusiéramos acá, donde fuera Groenlandia, Siberia, tendríamos hasta 10 grados, entre 5 y 10 grados. Uno diría, bueno, pues esto va a pasar en el 2100. No, el problema es que ya pasó en el 2010. En el 2010, este modelo es del año 99. En el 2010, en Siberia, hubo 7 grados de diferencia térmica. ¿Qué pasa con la precipitación? Pues si tenemos más temperatura, va a haber más evaporación y por lo tanto van a cambiar las precipitaciones de acuerdo a la modificación de temperatura que hubiera. Bueno, acá tenemos en la provincia de Buenos Aires una zona relativamente neutra. Va a haber entre 0,2 milímetros por día más o menos 0,2 milímetros por día más. Es decir, depende a la buena estimación de este modelo, tendríamos un poco más de lluvia o un poco menos de lluvia. Esto hasta acá es con la determinación de la situación normal para ese modelo. Lo que vamos a incorporar a ese modelo ahora, ese modelo del año 99 ahora, es los escenarios, es decir,
cómo va a funcionar la humanidad en el sentido de la economía, la población y la tecnología. Entonces propusieron este grupo, el IPCC, propuso estas situaciones que están acá. La primera, que se llama A1, es rápido crecimiento como de población como de tecnología. Y tiene 3 variantes. La A1F1, que es solamente con uso de combustibles fósiles, la A1T no fósiles y la A1B con equilibrio, es decir, algo de renovable y algo de fósiles. La B1 es una convergente a la A1 en población, pero tiene una evolución mucho más rápida de la economía, lo que generaría más emisiones. La B2 es una población y crecimiento intermedio y orientado a soluciones locales. ¿Qué significa soluciones locales? Supongamos que un partido de la provincia de Buenos Aires o un departamento de Uruguay decida poner, por ejemplo, energías renovables. Entonces, esa solución local está puesta en este modelo. Es decir, consideran que en cada lugar habría algunas soluciones locales que evitarían emisiones de CO2. Y el otro modelo es el A2, que sería un incremento de la población muy fuerte, pero con un lento crecimiento económico y tecnológico. Es decir, suponiendo que India aumentara mucho la población, pero no tuviera un desenvolvimiento tecnológico importante. Bueno, entonces ahora ya tenemos el escenario de emisiones, tenemos el modelo climático global atmósfera-océano, que es el modelo que habíamos visto de Hadley, y entre estos dos podemos hacer el escenario de cambio climático mundial. Esa es la primera etapa, que son los mapas que vamos a ver ahora. Y luego lo que podríamos llegar a hacer es, a través de un modelo de regionalización, que se llama LARS, pasar al escenario de cambio climático regional. Es decir, por ejemplo, la cuenca del Salado. Yo quiero saber qué va a pasar en la cuenca del Salado. Bueno, para eso entonces tengo que pasar del escenario de cambio climático global a este modelo de regionalización y llegaríamos al regional. Bueno, esto es lo que daría. Acá tienen los distintos escenarios. Para cada escenario, que está acá, de los anteriores que vimos, tenemos qué es lo que pasa con... A ver... Ahí está. Tendremos ahí a la vista qué es lo que pasaría. Obviamente el fósil, que está acá arriba, el escenario A1 fósil sería el que da mayores concentraciones de CO2 por tener mayores emisiones. Después pasaría el A1B, que es el intermedio, y el A1T el final. Y este de aquí son equivalentes a las situaciones que habíamos mencionado recién. Acá tienen, para que tengan una primera explicación, cuáles son las emisiones de la República Argentina. Emite 0,238 gigatoneladas, o sea, millones de toneladas año, que representa aproximadamente el 1% de la mundial. Bueno, eso es lo que pasaba con el modelo. Y con la temperatura, bueno, con la temperatura, que ahí vamos a estar en problema, porque no sé si se ve, pero vamos a tener, de acuerdo a cada uno de los escenarios anteriores, vamos a tener un sombreado gris entre los posibles. Desde 1 grado, vamos a decir, 1 grado sería, si de acá en adelante todo funcionara con energías renovables. Nadie emitiría. Todos iríamos en bicicleta a los trabajos, o sea, la situación ideal de la sociedad. No existe, eso obviamente. Y después tenemos estos que están acá, que son situaciones intermedias, hasta este de acá. Desde este punto hasta este hay 80 modelos corridos uno tras del otro, de distintas situaciones. Y la realidad es que desde 1900 hasta el 2000, si consideramos cero el año 1990, que fue el compromiso del Protocolo de Kioto, teníamos un incremento de la temperatura mundial de hasta 6 grados. Bueno, dicen muchos que a 5 grados colapsa el sistema mundial. Así que bueno, esta es la situación acá. Estos expertos han definido cuáles son las probabilidades de que ocurra esto que estoy hablando en este momento. Y tienen prácticamente cierto 95% de probabilidad, altamente probable 95, altamente probable 95, muy probable 90, probable 66, muy probable que no 50, improbable 33 y muy improbable 10%.
extremadamente improbable 50, 5%. Bueno, acá tenemos para los gráficos que vienen, acordarse prácticamente ciertos 99%, altamente probable 95% y muy probable 90%. Bueno, entonces, ¿qué es probable y qué es no probable? Probablemente haya días y noches más calurosos y menos frío en la mayoría de las zonas terrestres. Eso sería la probabilidad de contribución humana a la tendencia observada. Y probabilidad de tendencias futuras basadas en estas proyecciones prácticamente cierto. Es decir, es probable que pase esto y es prácticamente cierto de que la situación provocada por la antropización provoque esto, ¿no? Días y noches más calurosos y más frecuentes en la mayoría de las zonas, bueno, muy probable, probablemente y prácticamente. Y así con cada una de las cuestiones. Vamos a poner la última. Aumentada incidencia de niveles del oxígeno extremadamente elevados, excluidos obviamente los tsunamis, es probable y más probable que no en el caso de contribución por la tendencia humana. Y probabilidades futuras en el siglo, acá está mal esto, perdón, el siglo XXI, esto acá. Probablemente. Es decir, que acá tenemos una situación de muy posible ascenso a nivel del mar. Bueno, y así con cada una. Esto como viene medio aburrido, vamos a sintetizar. En el 2001, ¿qué decía el IPCC? Dice, las evidencias acerca del cambio climático han encontrado sistemáticamente pruebas de señales antropogénicas en el registro de los últimos 50 años. Es decir, si tomamos los 50 años anteriores y vemos qué es lo que pasó, como lo habíamos visto en los gráficos, estamos analizando que hay un aporte importante respecto de las emisiones de CO2 que son contribuidas por la sociedad humana. En el 2007, esto que era un poco ambiguo, ya pasó a ser, se han transformado en casi certezas, ¿se acuerdan que certeza era el 99%? De acuerdo a las primeras conclusiones del Grupo 1 del IPCC, para su informe que apunta al hombre como causante del cambio climático, 2007. Y en el 2012, es evidente que las influencias antropogénicas, incluyendo el aumento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, ha de cambiar los eventos extremos atmosféricos. Es decir, todas las situaciones que estamos viviendo todos los días, incluido hoy, de fuertes tormentas, de huracanes, de sequías, etcétera, etcétera, es, como dice acá, muy probable, casi cierto, de que sea por influencia humana. De hecho, los japoneses ahora sacaron un estudio en estos días que indica que la extracción de agua potable puede explicar hasta el 40% del aumento del nivel del mar. Es decir, si se extrae agua potable de los acuíferos, luego se vuelca al mar, eso provoca hasta el 40% del aumento del nivel del mar. O sea, todos los días esto se está viendo cómo va encontrando. De hecho, lo que podemos decir con certeza es que no sabemos nada cómo funciona el mundo. O sea, se está aprendiendo cómo funcionan todos los sistemas terrestres. Este gráfico es del 2004, pero es muy interesante. Esto es en la Cumbre de Cambio Climático en 2004 que participé, me pareció muy interesante. Porque todos piensan qué había que hacer para bajar los gases de efecto invernadero. Pero en este gráfico, si nosotros acá, en el 2004, que es esta línea que está acá, decidimos no emitir más, de todas maneras van a pasar 100 años para llegar a niveles del año 70. Lo que ven acá, bueno, ustedes no ven nada, me imagino, pero lo que puedo decirle yo, que dice acá, ¿no? Esto que están acá es Europa, acá está la Federación Rusa, Japón, China, India, y en este más chiquitito de acá es solamente Latinoamérica, que es México el amarillo, Brasil el celeste, Argentina el violeta, digamos, el fucsia, y así sucesivamente. Fíjense ustedes que el aporte que tiene esto es bajísimo. Y la forma de la curva está dada en función de la cantidad de partes por millón de CO2. Es decir, ¿se acuerdan que era casi 400 lo que habíamos visto anteriormente? Bueno, estaríamos en esta situación de estas dos. Es decir, que tendríamos una tendencia muy suave, mucho más suave que esta, muy suave, que requeriría
más de 200 años para volver a los niveles anteriores a 1970. Se toma 1970 por el tema de que ahí tuvo la crisis del petróleo, ¿no? Bueno, y así con cada uno de los que están acá, del aporte de cada uno. Este es Medio Oriente, este es Rusia, estas son las del Pacífico, y acá estaría Latinoamérica. Esta chiquitita que está acá es Latinoamérica. ¿Se entiende el gráfico este? ¿Se entendió? Por eso acá, esto lo que dicen es la convergencia, que es este tramo de acá, que es cuando todos nos ponemos a pensar en lo mismo, y acá sería la etapa de contracción de las emisiones. Bueno, ahora llegamos a la etapa de decir cómo podemos hacer para tratar de revertir el inconveniente. Lo primero que hay que ver es cuáles son los factores que nos afectan a nosotros. Tenemos el aumento de la temperatura, la elevación del nivel del mar, como una ciudad costera que estamos, y la alteración de las precipitaciones, porque nosotros el 100% del agua la sacamos de agua subterránea. Así que el hecho de afecte las precipitaciones nos va a generar un conflicto directo con la capacidad de extraer del acuífero. Entonces, tenemos que ver cómo nos vamos a adaptar a esa situación. Bueno, los impactos en los sistemas humanos y naturales, el más importante que tenemos son los recursos de agua. Y acá, aunque no lo puse, esto repercute en los asentamientos humanos y en la salud también, porque si yo no tengo posibilidades de disponer de agua, no voy a poder hacer estas dos cosas que dice acá abajo. Para lo cual vamos a tener una interrelación bidimensional con el desarrollo de la ciudad. Nosotros, si no tenemos en cuenta esta cuestión, vamos a tener un inconveniente de, como se dice ahora, gobernanza, y un inconveniente con el afincamiento de la población. No podríamos tener más población de la que tenemos en este momento. ¿Cuál es la mitigación? Evidentemente, reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿cuáles serían? Esto es del 2007 ya. ¿Hacia dónde iríamos con esta cuestión? Acá vamos a leer nada más recursos hídricos porque... ¿Qué es lo que tendríamos como muy probable? Periodos cálidos, olas de calor y aumento de la frecuencia de la mayoría de las extensiones terrestres. ¿Qué habría acá? Aumento de la demanda del agua, problemas de calidad. Después tenemos muy probable episodios de precipitación intensa, aumento de la frecuencia de la mayoría de las regiones. ¿Y cuáles son los efectos? Efectos sobre la calidad del agua superficial y subterránea adversos. Posiblemente escasez de agua. Bueno, áreas afectadas por aumento de sequías, mayor extensión del problema, aumento de la intensidad de los ciclones, bueno, lo que pasa hoy en Estados Unidos, subida extrema del nivel del mar, menor disponibilidad de agua dulce por efecto de la intrusión de agua salada. Eso lo vamos a ver en detalle en la segunda parte de la charla, si no se duermen. Ahora le vamos a poner un video para que no se duerman. Tengo unos videos que vean. Bueno, ¿y cuáles serían la situación que está viendo en el 2007 ahora el IPCC? Bueno, el intervalo ahora lo han achicado. Ahora estamos viendo de 1900 a 2100, porque aparentemente en el anterior la gente no prestaba atención al micrófono, no prestaba atención y era un periodo muy largo, entonces no era como no estaba en su propia descendencia, no le prestaba atención. Entonces han puesto como misión solamente 100 años, ¿no? Pero en 100 años la situación es bastante complicada. Acá ven cada uno de los escenarios que habíamos visto, ¿verdad? Y en el promedio de cualquiera de los escenarios, en el mejor de los casos, la temperatura subiría 3 grados. De hecho, ya esto está viejo, porque la tendencia es a subir más de esto, por lo que ha pasado en estos últimos años. Y acá vemos en colores y en un poco más claro qué es lo que pasaría a nivel mundial. Fíjense que acá, en toda la zona boreal, tendríamos entre 7 y 7,5 grados de aumento de la temperatura en el 2029, ¿no? Y en la zona nuestra, ¿se acuerdan los escenarios, no? Este era todo a full, industrias, personas, todo. Este es un escenario intermedio que es, tenemos población más o menos igual, pero con 50, digámoslo de alguna manera, 50% renovable y 50% petróleo. Y este de acá es un aumento de población muy grande, pero con poca tecnología.
y aumento de la actividad económica. Estos serían los 3 escenarios. Bueno, para la situación en Sudamérica oscilaría por acá. Fíjense que en cualquiera de los 3 estaríamos en esta zona. No está tan mal, dentro del desastre que va a pasar en otros lugares, pero ahora va a ver cómo nos va a afectar igual. Cambio de precipitaciones. Dentro de